Gloria a Dios, Señor. Te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos permites una vez más de estar en tu presencia. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta noche. Y te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. A usted, oh mi Dios, Señor. Sea todo, Padre. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias, Señor, oh Padre mío, Señor de la gloria, por ese sacrificio tan perfecto, Señor. Padre, que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros, Señor. Te agradecemos, te alabamos, te bendecimos, Señor. Padre, quiero decirte en esta hora que nuestro deseo más grande es poder agradarte a ti, Señor. Padre mío, Señor, ayúdanos, Señor, a ser agradecidos, Padre, contigo. Ayúdanos, oh mi Dios de la gloria, a hacer tu voluntad para agradarte como tú quieres que te agrademos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Bendito es el nombre, gloria, 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 alabanza. Señor, que tu palabra no regrese vacía, mi Dios. Pues Padre, como tú envías la lluvia y la lluvia no regresa allá, oh mi Dios de la gloria, Señor, así también cae la nieve y tampoco regresa a ti, Señor, sino que ella riega la tierra, mi Dios, y hace lo que tiene que hacer, Padre. Sabemos, mi Dios, que tu palabra no regresará vacía, sino que ella hará lo que tenga que hacer, porque ella es mandada con un propósito, mi Dios, y creemos fielmente, Padre, que en ese propósito, mi Dios, pues tu palabra dice en 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Señor, ayúdanos, oh mi Dios de la gloria, Señor, a entender tu palabra y que esta palabra del fruto que tiene que dar a su tiempo, mi Dios de la gloria, para andar, oh mi Dios de la gloria, Señor, haciendo la buena obra tuya. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, le damos gracias a Dios una vez más y bendecimos el nombre del Señor Jesús, agradeciendo una vez más que el Señor me permita de estar exponiendo su palabra, Señor. Así que en esta hora yo me quito para que sea el Señor tomando el control de todo lo que vamos a hacer aquí, de todo lo que vamos a hablar, porque todo es para gloria y honra de Él. El único motivo de nuestra adoración eres tú, Señor, y el único motivo es exaltarte y glorificar tu nombre, Señor. Que tu nombre sea engrandecido en cada cosa que hagamos y tu nombre sea exaltado para gloria y honra tuya. Vamos a buscar la palabra en Gálatas 1:10. Gálatas 1:10 nos habla de algo muy importante. Pablo estaba hablando a las iglesias de Galacia, ¿verdad? De esa región específicamente. Había una situación allí donde él tuvo que definir verdaderamente, ¿verdad?, lo que él era, por qué era y quién lo había llamado a él. Y eso es una de las cosas que nosotros no podemos olvidar, quién nos llamó. Y aquel que nos llamó es el que nosotros tenemos que agradarle a Dios. Entonces Pablo empieza, ¿verdad?, hablando y diciendo de que él se siente muy agradecido y que le da gracias a Dios, ¿verdad?, porque gracias a Dios él era lo que era y no gracias a más nadie, sino a Dios, porque Dios era el que lo había llamado. Vamos a leer la palabra de Dios. Nos dice Gálatas 1:10, dice así: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Añade bendición en el nombre poderoso de Jesús. Pablo deja bien en claro, ¿verdad?, su deseo, y el deseo de él era agradar a Dios. Habían situaciones que estaban pasando y él los habla muy claramente, ¿verdad?, con los Gálatas, porque los Gálatas habían escuchado la palabra de Dios, habían escuchado todo lo que él
refería sobre Cristo, porque eran una de las cosas que Pablo hizo fue a Pablo se le dio el ministerio de la gracia, ¿verdad? El ministerio de la reconciliación del hombre, ¿verdad? Que el hombre se reconciliara con Dios, ¿verdad? Pero había un grupo que no estaba de acuerdo, y cuando Pablo dio esta palabra de la gracia, siempre había un grupo que eran los judaizantes, que llegaban en ese momento como a refutar, no tanto, sino como a mezclar lo que era de la ley con lo que era de la gracia. Esto venía trayendo confusión, y esto se está dando, ¿verdad? Se está dando ahorita mismo. Entonces, él venía hablando de eso porque agradar a Dios es agradarle en el espíritu, y no es en las obras, en las acciones. Y él quería dejar bien claro que nosotros somos salvos por gracia, por creer en Cristo Jesús, no por lo que nosotros podamos hacer. Nosotros no podemos añadir nada al sacrificio perfecto que hizo Cristo. Nosotros solamente tenemos que creer en lo que Él hizo y andar en la obediencia de los estatutos y los mandamientos de Dios que Él ha dejado. Pero este grupo entonces venía a querer añadirle obras a lo que ya el Señor había hecho. Por eso Pablo tuvo que pararse en una posición, y cuando él se paró en esta posición, él habló bien claro y él dejó bien claro que él lo que quería era agradar a Dios, porque él había recibido el llamado, no era de los hombres, ¿verdad? Sino que él había escuchado el llamado de Dios. Quien lo había llamado era Dios. Entonces, él aquí en el primer capítulo, en el capítulo 1, en versículo 1, dice: Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces él hacía bien claro de que él pues iba a hablar lo que era la palabra de Dios, porque el que lo había llamado era Dios y no los hombres, y él no iba a agradar a los hombres, ¿verdad? Él tenía que hablar claramente la palabra de Dios. El llamado era de Dios, y Pablo lo tenía bien claro. El que lo autorizó o lo comisionó, ¿verdad?, para hacer el trabajo que él tenía que hacer, fue el mismo Dios. Dios lo escogió, Dios lo apartó. Quiero decirte, hermano, que de la misma forma que el Señor escogió a Pablo, de la misma forma que Él lo comisionó, el Señor nos ha comisionado a todos para ir y llevar el Evangelio a todas las naciones, a todas las criaturas, hasta lo último de la tierra, para ir a hacer la obra de Dios. Sí, la obra de Dios, trabajar o servirle al Señor como Él quiere que se le sirva, en obediencia, en entrega, en dedicación, en sinceridad y en amor. Que eso fue lo que hizo Pablo. Pablo entonces, como ya le digo, él estaba bien claro de quién era el que lo había llamado. Por eso en Gálatas 1:1 él lo aclara. Dice: yo no fui llamado por hombres, ¿verdad? Dice Pablo apóstol, y él dice: yo soy apóstol, pero no, ¿verdad?, de hombres, ¿verdad?, ni por hombres, ¿sí? Ni el hombre lo llamó, ni él estaba, ¿verdad?, sirviendo a hombre. Él estaba sirviendo a Dios, quien había sido el que lo había llamado. Así que de la misma forma nosotros tenemos que aprender. De la misma forma yo digo, quien me llamó fue el Señor, ¿verdad? No fue el hombre. ¿Por quién yo tengo que servir? ¿A quién yo tengo que servir? Al que me llamó y no al hombre, ¿sí? Entonces es primeramente, ¿verdad?, servir a Dios. Entonces es fundamental, hermano, que nosotros resolvamos este conflicto, porque de repente muchos tenemos este conflicto y no sabemos, ¿verdad?, cómo desenredar este conflicto. Pero nosotros sí tenemos que estar bien claro verdaderamente que Dios fue el que nos comisionó, el que nos llamó y nos apartó para trabajar y ser servidores en la obra de Él. Y nosotros tenemos que recibir la dirección, las directrices de Él y del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad?, que es el que nos va a guiar y nos va a mostrar qué es lo que tenemos que hacer. Es fundamental, como dije, resolver este conflicto para nuestra verdadera relación con Dios.
Cuando nosotros tenemos bien claro, hermano, a quién nosotros le servimos, que no es al hombre, sino a Dios, ¿verdad? Nuestra relación con Dios se define porque nosotros sabemos entonces a quién agradar, ¿sí? Todo esto va a depender, ¿verdad?, de mi desarrollo espiritual. Si yo sé a quién yo tengo que agradarle, quién fue el que me llamó, yo voy a tener una vida espiritual o voy a tener un desarrollo espiritual exitoso y por supuesto yo voy a tener frutos, buenos frutos. Cuando yo puedo identificar a quién yo tengo que agradar, por qué yo lo tengo que agradar. Pablo tenía claro a quién él tenía que agradar. Pablo reconoce, ¿verdad? Reconoce, gloria a Jesús, por qué le sirve a Dios. Ahora la pregunta es, hermano, ¿por qué tú le sirves a Dios? ¿Por qué tú le sirves a Dios? ¿En agradecimiento a Él? ¿Sí? Por lo regular todos vamos delante del Señor y vemos todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas y tenemos que ser agradecidos, hermano. Entonces Pablo reconocía, ¿sí?, y se sentía agradecido por Dios porque lo llamó, lo rescató, lo salvó, le dio la salvación y le dio un ministerio apostólico. O sea, lo que el Señor hizo con Pablo y con cada uno de nosotros es un paquete completo, hermanos, ¿sí? Así que Pablo reconoce por qué le sirve a Dios y nosotros tenemos que saber por qué le servimos a Dios, ¿sí? Le servimos a Dios porque Dios es Dios sobre todas las cosas. Le servimos a Dios porque lejos de Él nada podemos hacer. Le servimos a Dios porque Él nos rescató, aleluya, nos trasladó de un reino de tiniebla a un reino de la luz. Le servimos a Dios porque nos dio la salvación, porque tuvo amor por nosotros, y le servimos a Dios porque entregó a su Hijo Jesucristo como nuestro Salvador. Pablo no olvidaba eso. Pablo reconocía el sacrificio de Cristo, aleluya, en su vida. Reconocía lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario y esto era suficiente para estar agradecido. Él decía, yo estoy agradecido por la salvación y por ser escogido o comisionado para llevar el evangelio de la gracia de Dios. Y es lo que cada uno de nosotros, hermanos, debe estar agradecido. El trabajo que nosotros tenemos es un trabajo muy importante. A nosotros se nos ha delegado una función. Nosotros somos portadores de la palabra de Dios, de la palabra de esperanza, de la palabra de vida, de la palabra que trae alegría, de la palabra que trae gozo, de la palabra que trae luz en un mundo de tiniebla, de la palabra que trae sal, que sazona al mundo. Nosotros no podemos, hermanos, olvidarnos por ningún momento de eso. Pablo no se olvida de eso y ustedes ven en la palabra de Dios en Hechos 9, 15 y 16, donde el Señor llama a Pablo y cómo Pablo, gloria a Dios, fue llamado, fue sacado del error y las escamas le cayeron de sus ojos. Vemos la conversión de Saulo, porque en ese tiempo él se llamaba Saulo de Tarso. Y él creía que estaba haciendo lo correcto delante de Dios. Él pensaba que estaba agradando a Dios. Pero sin embargo, en esa postura de Saulo, él estaba agradando al hombre. Y él no se había dado cuenta hasta que él tuvo un encuentro personal con el Dios poderoso. Hasta que él tuvo un encuentro, aleluya, y el Señor le habló, lo derribó de su orgullo, de su conocimiento, de todo lo que él sabía como el hombre letrado, el hombre preparado, para humillarlo entonces, para que él se humillara delante de Dios, olvidara todo lo que sabía y empezara a aprender de Ananías. ¿Y quién era Ananías? Un hermanito que quizás no tenía la preparación que tenía Pablo secularmente. Quizás no tenía el conocimiento que él creía que tenía, pero que en realidad, verdaderamente, no tenía el conocimiento. Él estaba ciego, ¿verdad? Así que cuando vemos en el capítulo 9, vemos cómo el Señor empieza a tratar con Pablo. Y es de la misma forma
que el Señor quiere tratar con cada uno de nosotros en una forma personal como lo hizo con Pablo. Nadie pudo ver, ni sentir, ni oír de repente nada más que el resplandor, qué sé yo, o alguna, pero lo que el Señor quería tratar con él en ese momento solamente lo trató con Pablo, no lo trató con los que estaban y andaban con él, porque dice la palabra de Dios, gloria a Jesús, que él iba de camino, ¿verdad?, a Damasco. Él iba de camino a Damasco. Sí, más en el versículo 3, más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de la luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó, ¿verdad?, una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esa es la pregunta correcta cuando nosotros queremos agradar a Dios. Cuando yo quiero agradar a Dios, yo le pregunto a Dios: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga, Padre? ¿Cuál es tu voluntad en mi vida? Pablo inmediatamente sintió que eso no era normal. Pablo inmediatamente sintió que eso era algo sobrenatural. Que esto no provenía de hombre, que esto venía del mismo cielo, del trono de Dios, aleluya, y que era Dios el que lo estaba llamando, aleluya. Y él inmediatamente, ¿verdad?, preguntó: ¿quién eres, Señor? Y el Señor se identificó de una vez: yo soy Jesús, yo soy el que soy, yo soy el que viene a darte vida eterna, yo soy el camino, la verdad y la vida, aleluya, gloria a Dios. Pablo inmediatamente sintió, Pablo inmediatamente supo quién era, dice, y él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Inmediatamente, dice la palabra de Dios, que Pablo fue y hizo lo que el Señor, gloria a Dios, le dijo que hiciera. Dice: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, aleluya, oyendo la voz, ¿verdad?, mas sin ver a nadie. Oh, gloria a Dios. Sí, ellos escucharon la voz también. Los que estaban con ellos escucharon la voz cuando el Señor llamó a Saulo, cuando el Señor se manifestó a Saulo, gloria a Dios, bendito es el nombre del Señor Jesús. Entonces sí escucharon, mas ellos no vieron a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, dice, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. El hombre que no conoce a Dios, el hombre que no ha tenido una intimidad con Dios, por más que quiera abrir los ojos, por más que quiera escuchar la escritura, la palabra de Dios, no la va a entender, porque la tiene que entender en el Espíritu. Gloria a Jesús. Por eso, cuando el Señor habló de la parábola del buen sembrador, aleluya, bendito es el nombre del Señor Jesús. Dice que Él solamente le dio la palabra a los discípulos. La multitud le seguía, pero la multitud no podía entender. Por eso Él hablaba en parábolas, para que viendo no vieran y oyendo no escucharan. Porque la palabra de Dios es para los escogidos. La palabra de Dios es para los llamados. La palabra de Dios es para aquellos que tienen el anhelo, el deseo de buscar a Dios. Por eso muchas veces usted dice: bueno, yo no entendí la palabra. Yo no comprendo lo que el hermano dijo. Porque es que hay que entenderlo en el Espíritu, hermanos. Hay que entenderlo en el Espíritu. Y para entenderlo en el Espíritu, tú tienes que tener una comunión con Dios. ¿Por qué la palabra se le dio solamente a los discípulos? Porque ellos eran los 12 que andaban cerca del Señor, andaban en comunión con Él, andaban escuchándolo. Eran sus discípulos. Ellos escuchaban al Maestro. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Entonces vemos, gloria a Dios, cómo Pablo fue metido en Damasco. Gloria a Dios por esos hombres. Y dice: donde estuvo
3 días sin ver y no comió ni bebió. Pablo había quedado ciego totalmente. El resplandor de la gloria de Dios fue tan grande. Lo que Dios iba a hacer era tan grande en este hombre que quedó ciego, dice. Y él se tuvo que quedar, ¿verdad?, allí. Gloria a Dios. 3 días. Estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Pablo estaba ¿en qué? En intimidad. Pablo quería saber qué era lo que le había pasado. Era algo sobrenatural que había venido sobre él. No era algo común y corriente. Era algo muy diferente. Era verdaderamente un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Era verdaderamente buscar el rostro del Señor, porque anteriormente él creía que estaba haciendo lo bueno para Dios. Él creía que le estaba sirviendo a Dios, pero en realidad, aleluya, lo que en él había era una religiosidad. Por eso nosotros tenemos que definir bien claramente y saber bien claramente, hermanos, ¿quién te llamó? ¿Para qué te llamó? ¿Cómo agradar a Dios? ¿Cómo agradarle a Él y no a los hombres? El Señor en pocas palabras le dijo a Saulo: ya es bueno de que, gloria a Dios, alabes al hombre. Ya es bueno de que tú empieces a proclamar y a decir que tú andas en mi camino y que tú todas las cosas las estás haciendo por Dios y para Dios, pero no era así. El Señor lo bajó del caballo. El Señor lo tiró abajo, hermano, inmediatamente. Gloria a Dios. Y vemos entonces cómo fue llevado y cómo Pablo fue restaurado y cómo el Señor fue quitando el velo y fue dándole la sabiduría, el entendimiento a Pablo en el nombre poderoso de Jesús. El versículo 15 dice: el Señor le dijo: ven, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Aleluya, porque yo le mostré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces vemos, hermanos, que Dios comisionó a Pablo para el ministerio, gloria a Dios, de la gracia. Dice: tú eres un instrumento escogido, dice el Señor, aleluya. Y hoy el Señor también te dice a ti, hermano: eres un instrumento escogido, aleluya. El Señor, aleluya, quiere que tú, oh mi Dios, lleves en alto el nombre de Dios en presencia de todo aquel que no le conoce. Que la gente sepa y entienda que tú le sirves al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y mire que Él le dijo: para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, a esa gente que no era mi pueblo, esa gente que no me conoce, a nosotros en ese tiempo que estábamos lejos de la gloria de Dios, dice: a todos los reyes y sobre todo a todos los hijos de Israel. Amén. Entonces vemos cómo Dios lo comisiona completamente para hacer un trabajo. Aleluya. Para hacer un trabajo que solamente Él podía hacerlo porque a Dios le plació. ¿Estaba Pablo? Aleluya. ¿Cómo estaba Pablo delante de Dios? ¿Cómo estaba Saulo? Aleluya. Delante de Dios. Pero dice la palabra de Dios que a Él le plació escogerlo, transformarlo, cambiarle, hasta el nombre le cambió, porque ya no se llamó Saulo, sino que se llamó Pablo. Hubo una conversión ahí, aleluya. Hubo una transformación ahí, que es lo que el Señor quiere. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, cuando Dios habla a nuestras vidas, tiene que haber una conversión, tiene que haber una transformación, dice el Señor, y dice su palabra, aleluya. Pablo reconoce que Él le sirve a un Dios todopoderoso. Pablo reconoce el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Reconoce el sacrificio que entregó su vida por nosotros. Y él está agradecido a Cristo. También está agradecido a Dios por su salvación. Pablo reconoce, aleluya, el servicio al cual el Señor le ha encomendado, lo ha comisionado para llevar
oh gloria a Dios, el evangelio de la gracia, para llevar el amor, la misericordia de Dios, para llevar restauración, liberación a los que necesitan ser libertados, sanidad a los que están enfermos, aleluya, con la palabra. Bendito es el nombre de Dios. Pablo estaba claro en quién lo había llamado. No fue por disposición de hombre. Tú no estás llamado por disposición de hombre. Tú estás llamado porque Dios te ha llamado. Por eso la palabra de Dios dice en Gálatas 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Porque en un tiempo él agradó a los hombres, creyendo que agradaba a Dios. Pero ahora la luz de Cristo había venido, le había alumbrado, le había resplandecido, lo tumbó del caballo, lo derribó de su orgullo, lo derribó de muchas cosas que él tenía que quitar de su vida. Y vino y lo transformó. De Saulo lo transformó a Pablo. La palabra de Dios, bendito es el nombre del Señor Jesús. En Primera de Tesalonicenses, gloria a Dios. Vamos a ver Primera de Tesalonicenses 2. Y vamos a leer, aleluya, desde el 1. ¿Qué dice aquí? Ministerio de Pablo en Tesalónica. Pablo fue y anduvo por todas estas ciudades predicando el evangelio de Cristo. Predicando la palabra, diciéndole quién era el que lo había salvado y cómo lo había salvado. Fue llevando su testimonio. Todo el mundo sabía quién era Saulo de Tarso, pero ahora él quería que todo el mundo supiera quién era Pablo, lo que Dios había hecho en la vida de él. Por eso en Tesalónica, en el segundo capítulo, ¿verdad? En el versículo 1 dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Aleluya. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo de nuestro Dios para anunciar el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Había oposición cuando él fue. Aleluya. Hoy hay oposición para levantarte y para predicar la palabra. Pero esto no fue impedimento para que Pablo siguiera, avanzara, predicando la palabra de Dios. Porque dice que en todo su ministerio, dice la palabra que Dios lo respaldó, porque cuando Dios te llama, Dios te respalda, aleluya. Aunque haya oposición, Dios te respalda, gloria a Dios. Y dice que aunque hubo oposición, bendito es el nombre del Señor Jesús, Él siguió anunciando el evangelio de Dios, aleluya. Él supo inmediatamente, aleluya, que hubo muchas contradicciones y hubo muchas cosas para que no pudiera llegar a predicar la palabra en Tesalónica. Pero dice la palabra de Dios que él sabía que su visita ya no iba a ser en vano. Por eso Dios le dio el denuedo. Dios le dio la sabiduría. Dios le dio las palabras, aleluya, para que fuera a predicar el evangelio, aleluya. A pesar de toda oposición, habló su palabra, no se quedó callado, él siguió hablando. Y es por eso que en Gálatas también él va y él dice, mira, las cosas están saliendo de su lugar, yo tengo que hablar porque yo sirvo al Dios poderoso, yo no sirvo al hombre. Esto está mal lo que están haciendo estos judíos, están viniendo ¿a qué? Están viniendo a mezclar la palabra, la gracia con la ley. Están viniendo en estos momentos, aleluya, decía Pablo, y es lo mismo que está sucediendo en este tiempo. Mezclando la ley con la gracia, confundiendo a la gente. Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos. Vivir en la ley es agradar al hombre, es hacer para el hombre. Pero cuando vivimos bajo la gracia de Dios, como lo vivió Pablo, como lo predicó Pablo, aleluya, es agradar a Dios, es andar a Dios, es andar con Dios por el amor, por la misericordia, por la gracia de Él y no por lo que yo puedo hacer. Pues la palabra de Dios dice que somos salvos por gracia, por creer, porque no es por obra, sino es por lo que ya Cristo hizo. Y lo que Cristo hizo no le puedes añadir nada, porque ya Cristo lo hizo perfecto, gloria a Dios. Seguimos la palabra en Primera de Tesalonicenses 2, aleluya, 3 ahora. Dice, porque nuestra exhortación no procede de error
error, ni de impureza, ni fue por engaño, dice, aleluya, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, aleluya, no como para agradar a los hombres, sino agradar a Dios, que prueba nuestros corazones, aleluya. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Aleluya. Servir a Dios. Pablo tenía el respaldo de Dios. Si tú verdaderamente quieres servir a Dios y quieres agradar a Dios, aleluya, puedes hacerlo y te vas a dar cuenta que estás agradando a Dios cuando Dios respalda lo que tú estás hablando, cuando Dios respalda el ministerio, cuando Dios respalda su palabra. Pablo iba con autoridad, aleluya. Pablo donde iba llegaba con autoridad, y cuando tuvo que enfrentarse a los Gálatas por lo que estaban haciendo los judíos, Pablo fue con autoridad, aleluya. Y miren lo que dice la palabra, aleluya, bendito es el nombre del Señor Jesús. Dice, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. La palabra de Dios nos dice que el Señor prueba nuestros corazones, que el Señor escudriña el corazón del hombre. Aleluya, gloria a Dios, que para Él no hay nada oculto ni nada escondido. El Señor sabe quién le quiere agradar. El Señor sabe, aleluya, todo de nosotros, dice la palabra de Dios. Miremos lo que pasó en Juan, capítulo 12. Versículo 42. Gloria a Dios. Y vamos a ver algo muy importante. ¿A quién le estaba hablando el Señor Jesús aquí? A los judíos incrédulos que no creían en Él. Porque los judíos creían en el sacrificio y todo lo que había hecho Jesús, pero ellos decían que había que añadirle algo más. O sea, que el sacrificio de Cristo en la cruz no era suficiente. ¿Sí? Y eso era lo que Pablo estaba defendiendo. Por eso él decía, yo sé a quién yo le sirvo. Si leemos la palabra de Dios desde el versículo 36, Juan 12:36 dice, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. ¿Quién es la luz? Cristo es la luz. Cristo es el camino y la verdad. Y él le decía, gloria a Dios. Estas cosas habló quien Jesús, ¿verdad? Y se fue y se ocultó de ellos. ¿De quién? De los judíos, porque ellos no querían aceptar el sacrificio perfecto de Jesús. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Y así hay mucha gente. Dios está haciendo muchas señales evidentes, pero el que no quiere creer y el que está predestinado a perderse se va a perder. Dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque no se les había revelado y porque ellos no habían creído el anuncio de Jesús. ¿Verdad? Porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. La palabra de Dios en el sembrador nos habla de 4 tierras diferentes. Pero dice la palabra que dice la escritura que la palabra que cayó en buena tierra dio fruto al 100 por 1. Y dice que cuando el Señor habló, porque dice que mucha multitud le seguía, porque hay mucha gente que sigue a Jesús, hay mucha gente que escucha la palabra de Jesús, que escucha la palabra que tú le llevas, que le gusta la palabra, pero resulta que no son buena tierra, sino que resulta que se cae y la semilla queda en el camino. La semilla cae en piedras y en espino, pero no cae en buena tierra. ¿Por qué nos damos cuenta que no cae en buena tierra? Porque no hay frutos. Porque no hay frutos, porque cuando la palabra cae en buena tierra hay fruto, hermano. ¿Sí?
Entonces vemos cómo la palabra, ¿verdad?, puede hacer la diferencia cuando tú la escuchas con fe. Cuando tú la escuchas, ella va a hacer algo. Por eso que esta gente, dice el Señor, que les hablaba en parábolas. Él le hablaba en parábolas porque muchos de los seguidores eran judíos. Pero solamente a los 12 escogidos, a sus discípulos, Él les aclaraba, Él les hablaba y les enseñaba claramente de la palabra. Pero con el propósito, con el mismo propósito que acabamos de leer, ¿sí? Que viendo no vean, porque eran ciegos y todavía siguen siendo ciegos. Y escuchando la palabra de Dios tampoco la entiendan. Porque esto no se entiende solamente con el entendimiento natural. Esto se tiene que entender en el Espíritu. Y solamente los discípulos, los hijos de Dios, los que están en luz, van a poder entender la palabra de Dios. Sí, mi hermano. Por eso entonces el Señor dice que había cegado, gloria a Dios, los ojos de ellos. Había endurecido su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se convierta y yo los sane. Isaías dijo esto, ¿verdad?, cuando vio su gloria y habló acerca de él. Dice, con todo eso, aún de los gobernantes, dice, muchos creyeron en él, ¿sí? Pero a causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces vemos, hermano, cómo a veces queremos agradar al hombre, ¿sí? Porque ellos creían, pero no lo confesaban. Hay mucha gente que está creyendo, hay mucha gente que oye la palabra, hay mucha gente que cree. Dice la palabra también que los demonios creen y tiemblan. Aleluya. Pero entonces no se atreven a proclamar a ese Cristo, no se atreven a hablar de ese Cristo, no se atreven a identificarse con ese Cristo. Pero la palabra de Dios dice allá, ¿verdad?, en segunda de Tesalonicenses 2:4, que el Señor que escudriña nuestros corazones. Aleluya, bendito es el nombre del Señor Jesús. Romanos 8:27. Vamos a ver lo que nos dice Romanos 8:27. Santo y poderoso es el nombre de Dios. Aleluya. 8:27 dice así: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Por quién? Por los santos. Por eso le digo que el Señor es el que escudriña, ¿qué? Los corazones. ¿Sí? El Señor escudriña los corazones. El Espíritu Santo de Dios escudriña nuestros corazones y sabe lo que verdaderamente hay en nuestros corazones para luego interceder por nosotros, hermanos. Y Dios sabe verdaderamente quién le quiere agradar y quién le quiere servir. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Entonces, ya sabemos cuándo queremos agradar a Dios. ¿Qué es lo que hay que hacer? El hombre, Señor, busca al Señor, busca agradarle a Él. No busca, aleluya, no busca agradar al hombre, sino agradarle a Él, como dice su palabra. Estos, ¿verdad? Algunos oyeron, creyeron, pero no agradaron a Dios. Prefirieron seguir en la ruta del hombre, prefirieron seguir en el camino del hombre, de los gobernadores, de los que estaban en ese tiempo, de los judíos, pero no hicieron lo posible porque verdaderamente se pudieran identificar como hijos de Dios. Tú y yo tenemos que identificarnos como hijos de Dios porque hemos sido llamados a agradar a Dios. La palabra de Dios no se usa para contender, hermano, pero sí puedes identificarte con la palabra de Dios. Pablo no fue a Galacia con la idea de pelear con las iglesias,
pero sí fue con el firme propósito de dejar bien claro y bien establecido quién era él, quién era Dios para él y quién era él delante de Dios. Aleluya, y es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Y quiénes somos nosotros para Dios? Gloria a Dios. Aleluya, así mismo, hermanos. ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Y quiénes somos nosotros para Él? Porque cuando queremos servir a Dios, le vamos a servir a Dios con el corazón. Le vamos a servir a Dios identificándonos con Él. Porque Él escudriña nuestros corazones y Él sabe lo que hay en nuestros corazones. El Señor sabe quién le sirve, quién le quiere servir en espíritu y en verdad. El Señor sabe quién quiere agradarle y cómo quiere agradarle. Por eso Pablo siempre, él dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Eso fue lo primero que Pablo dijo cuando tuvo esa experiencia con el Señor. Y es lo primero que nosotros tenemos que decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga para ti? ¿Cómo te agrado a ti? ¿Qué es lo que tú quieres que yo diga? ¿Qué es lo que tú quieres que yo hable? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cómo tú quieres que yo actúe, Señor? Señor, ¿cómo tú quieres? Aleluya. Que yo predique tu palabra. ¿Cómo tú quieres que trate a los hombres? ¿Cómo tú quieres que yo te glorifique y te exalte? ¿Cómo tú quieres que yo haga? Pablo le dijo, Señor, porque Pablo estaba dispuesto. En Pablo había que una disposición de servir al Señor. En Pablo había una disposición de querer agradar al Señor. Pablo dice que se metió, gloria a Jesús, estuvo 3 días, aleluya. 3 días, dice la palabra, sin comer. Gloria a Dios. Orando. Yo me imagino que Pablo estaba en esa situación de rodillas, orando, porque lo que había pasado con él era tan extraordinario que él quería seguir teniendo esa intimidad con él. Que él quería seguir viviendo eso con él. Aleluya. Dice que él estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Porque en ese tiempo él estaba preparándose para el Señor. Porque en ese tiempo él no lo quería perder, él estaba buscando la intimidad. Dios estaba teniendo un encuentro con él, una relación íntima con él. Pueblo Bethesda, yo en esta hora te pido que tengas esa intimidad con Dios. Hemos llamado estas 2 últimas semanas a un encuentro de intimidad con Dios para agradarle a Él. Hemos estado, aleluya, en ayunos, hemos estado en relojes de oración, hemos estado en oración de 5 de la mañana, hermanos, con la idea y el propósito de que tengamos esa experiencia extraordinaria, esa experiencia sobrenatural, de que tú anheles ese encuentro con Dios así como lo tuvo Pablo. Así, con esa experiencia de intimidad, porque el Señor lo que quiere es que tú tengas esa intimidad con Él. Aleluya. El Señor quiere que le sirvamos. Cuando Pablo preguntó, Señor, ¿qué quieres que haga? Pablo le estaba diciendo, Señor, ¿cómo te agrado? ¿Cómo te sirvo? ¿Cómo te sigo? Aleluya. ¿Qué hago? Le estaba diciendo Pablo. Ya yo no quiero hacer lo mismo. Yo no quiero hacer aquel religioso. Yo quiero hacer algo verdaderamente genuino y sincero, puro y para ti. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Yo invito a todo joven, a todos los jóvenes, que sigamos, hermanos, aleluya, con este tiempo tan poderoso, tan maravilloso que tenemos cada uno de nosotros, aleluya. Y es de tener esa intimidad, porque es un privilegio, hermano. Es un privilegio tener esa intimidad con Dios. Es un privilegio que no a todos se les puede dar, porque dice que solamente es para sus discípulos. Aleluya. Que solamente la palabra se le va a revelar, gloria a Dios,
a sus discípulos, a los hijos del reino, no a todo el mundo, hermanos. Aleluya. Dice la palabra en Efesios 6:6. Vamos a ver lo que dice la palabra en Efesios 6:6. Dice así, vamos a ver desde el 6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como a siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo ¿de qué? De buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Hermano, todo lo que hagamos, dice la palabra de Dios, que lo tenemos que hacer como para Dios, hermano. Porque es para Dios. Usted tiene que estar claro de que usted lo que va a hacer, usted va a recibir el galardón, usted va a recibir el premio. Gloria a Dios. Pero usted lo va a recibir es de Dios. Usted no lo va a recibir de los hombres. Acuérdese que el que lo llamó a usted es Dios. Usted no espere nada de los hombres, hermano. Amén. Dios es el que le va a dar el premio. Por eso dice la palabra de Dios, empezando este pasaje, ¿verdad? En el 5:21, someteos los unos a los otros, hermanos. Porque es necesario, mire, si usted tiene tiempo en su casa, póngase a leer desde el 5:21 y lea todo lo que la palabra nos dice en este pasaje de Efesios 6, ¿sí? Nosotros tenemos que saber que le servimos a Dios y servirle de buena voluntad, pero no, ¿verdad?, creyendo que le estás sirviendo al hombre, sino que le estás sirviendo a Dios. Y dice el 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Entonces el Señor nos manda a servirle como Él quiere que le sirvamos, hermanos. ¿Haciendo qué? Para hacer qué? La buena voluntad, como si fuera, aleluya, para el Señor. La buena voluntad que es en realidad para el Señor. Pero a veces nosotros pensamos que estamos haciendo la buena obra para los hombres. Nuestras obras tienen que ser para Dios, pero se van a reflejar en mi prójimo, ¿sí? Mis obras tienen que mostrar mi fe, ¿sí? ¿Y cómo se va a mostrar? A través de los hombres. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Entonces Dios nos está llamando a servir. Pablo pensaba que matando y asolando y haciendo y volviendo a los cristianos en aquel tiempo, inclusive él estuvo allí cuando Esteban fue apedreado, y él pensaba que lo estaba haciendo bien y lo estaba haciendo para Dios. Pero dice la palabra de Dios que Dios, Él perdonó todo eso en Pablo. Él perdonó, aleluya, lo que Saulo fue, porque él ahora estaba trayendo y renovando a un hombre, a Pablo, el apóstol Pablo, en el cual él vino y lo encomendó y halló gracia y lo comisionó para que fuera a hacer el trabajo que se le había encomendado. El servicio al Señor debe ser ofrecido, aleluya, a Él. Debemos tener un sacrificio para Dios. La palabra de Dios nos habla nuevamente en Juan, ahora 12:26. Vamos a ver lo que nos habla Juan 12:26. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Santo y poderoso eres. Gloria a Dios. Juan 12:26. Dice así. Aleluya. Dice la palabra de Dios que él venía hablándole a un grupo de griegos que estaban buscando a Jesús. Gloria a Dios. Y estos griegos eran muy caracterizados porque ellos
eran muy idólatras. Ellos tenían cualquier cantidad de dioses, pero ellos vinieron a buscar a Jesús. Y dice la palabra de Dios que Jesús empezó a hablarles. Y dice que les dijo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En esa gente incrédula, en esa gente que tenían muchos dioses. Y es lo que Dios te está mandando en este tiempo. Es tiempo de que el nombre del Señor sea glorificado. Hay mucha gente incrédula, hay mucha gente idólatra, hay mucha gente creyendo en otros dioses. Pero dice la palabra de Dios que este es el tiempo de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y les dijo: de cierto os digo, que si el grano de mostaza no cae en la tierra y muere, quedará solo, pero si muere, llevará muchos frutos. No podemos dejar la palabra de Dios sin fruto. La palabra de Dios tiene que ser sembrada. La palabra de Dios tiene que caer en buena tierra, hermanos. La palabra de Dios tiene que llevar, aleluya, gloria a Jesús, la esencia de Dios, el poder de Dios, para que muchos sean transformados y cambiados. Que la palabra de Dios empiece a caer en la buena tierra que dice, aleluya, y que no caiga en el camino, que no caiga sobre piedra, que no caiga sobre espino, sino que caiga en buena tierra y haga lo que tiene que hacer. Y dice la palabra, el que en el 25, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿A quién nos está hablando? A nosotros. En este tiempo somos los sembradores de la palabra de Dios. Aleluya. Nosotros somos los que tenemos que ir a esparcir la palabra, a regar la semilla. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Aleluya. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Dios está llamando a servidores que hagan la buena voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que usted y yo llevemos y esparzamos la semilla de fe, la semilla de esperanza, la semilla de las buenas noticias que da el Evangelio de Dios. Ser servidor de Dios, ofrecer a Dios, decirle a Dios: Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? Pablo fue a servirle al Señor. Pablo fue a hacer lo que el Señor se le había encomendado. El Señor había, oh gloria a Dios, había separado, había apartado a Pablo y le había comisionado para que llevara la palabra. Tú y yo estamos comisionados a llevar la palabra de Dios. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Colosenses nos habla. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Vamos a ver lo que nos dice la palabra en Colosenses 3:22. Gloria a Dios. Santo y poderoso es tu nombre, Señor. Alabamos tu nombre. Santo eres Dios. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, porque sé que no regresará vacía, sino que ella va a hacer lo que tiene que hacer en el momento justo, en el momento preciso. Yo ruego al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que siga levantando obreros, que siga levantando, porque, oh Padre de la gloria, Señor, la mía es mucha, pero los obreros pocos, aleluya. El Señor necesita obreros que levanten su nombre, que glorifiquen su nombre, que exalten su nombre, porque ese es el tiempo ya de que el Hijo del Hombre, de que el Hijo de Dios sea glorificado. Colosenses nos habla entonces en el 3:22. Dice así: siervo, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Aleluya. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, ¿verdad?, el Señor sirves. Aleluya. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de persona. Entonces, no hay acepción de persona en el Señor. Aleluya. No te sientas menos ni te sientas más que otro. Aleluya. El Señor dice que todos fuimos llamados y comisionados para llevar esa palabra, que debemos tener, como dice su palabra,
una mente de reino, que debemos tener una mente espiritual, que debemos tener una mente de una madurez para entender lo que el Señor está hablando en su bendita palabra. Gloria, bendito es el nombre del Señor Jesús, aleluya. Dice la palabra de Dios, sabiendo que del Señor recibís la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor es el que servimos. No servimos a hombres. Pablo estaba bien claro que quien lo había llamado era el Señor, que el que lo había llamado y lo había comisionado era Dios, que al que él tenía que agradarle era a Dios. Y Pablo, en su actitud, en su andar, en su caminar, en su testimonio, eso era lo que hacía. Desde el momento en que él tuvo ese encuentro personal con Dios y él tuvo esa experiencia, Pablo no dejó de agradar a Dios. Hermanos, sigamos agradando a Dios, porque de Él viene nuestra recompensa. Yo seguiré agradando a Dios, seguiré llevando la palabra de Dios, porque Dios es el que me ha comisionado, Dios es el que me ha llamado, así como llamó a Pablo, así como te ha llamado a ti. Te bendigo en esta hora en el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Glorifico el nombre del Señor y declaramos tu palabra, Señor, sobre la vida de cada hijo de Dios, cada creyente fiel, cada uno de los que quiere buscar al Señor en espíritu y en verdad, a cada uno de los que ha tenido ese encuentro verdadero con Dios. Bendícele, Señor. Que la palabra no regrese vacía, que la palabra sea luz lumbrera en su camino y que la palabra le guíe para seguir adelante agradando a Dios como Él quiere que se le agrade. Que el Señor le bendiga rica y poderosamente en esta noche. Bendiciones de lo alto.